de su noticiero. ¡Oh my God! Ah, no, perdón. Universidad Mariano Gálvez, presentando la política al extremo. Muy buenos días, nos presentamos con una emisión más de nuestro noticiero UMG. Presenta Nidia Collier y a continuación mi compañera Ileana Rodríguez. Esta noche hablaremos acerca de lo que es el Estado. Para poder conocer el Estado definamos la palabra. No tenemos un origen exacto de dónde provino esta palabra, lo que es Estado, pero sí podemos decir que viene de la palabra polis, pero no de la policía, sino de la ciudad. Eso significa que viene desde la Edad Media. Y por primera vez surge la palabra estari, que significa Estado. Podemos decir que Estados son tres elementos importantes: pueblo, territorio y poder, pero no esto. Ahora podemos decir que el Estado es una sociedad, somos nosotros los humanos. Pero escuchemos la opinión, por favor, de algunas personas. Primero tenemos que definir qué es el Estado. Para mí el Estado es la forma en que se organiza la sociedad para solucionar los problemas que tenemos en común. El Estado surge desde hace muchos años, desde nuestros antepasados, y esto más que todo el Estado se afianza y surge de un desarrollo que se viene dando de cuando ya empieza a surgir lo que son las divisiones de trabajo, con la caza, la pesca, la arquitectura, entre otras, digámoslo así, profesiones que se fueron desarrollando, que cada uno fue desempeñando. Luego con eso empezaron las divisiones de las clases sociales y así es como surge el Estado, porque el Estado se creó para más que todo que hubiera una gobernación de las personas de digamos la esclavitud y los feudalistas sobre estos, y luego que va surgiendo el capitalismo. Esa es la forma para mí como surgió el Estado. Para mí, yo creo que en Guatemala el Estado surge como un reflejo y necesidad de organizarse. El reflejo proviene de las naciones y de los estados en Europa y también en Asia, en Rusia, en países que han estado mucho más avanzados que el Estado guatemalteco. Y surge también por la necesidad de dividir los territorios y dentro de ese territorio ejercer el poder. Y esto le queda a clases sociales que son las interesadas en que surja de esa forma. Pues el surgimiento del Estado yo creo que está garantizado por la división de las clases sociales y la división del territorio a nivel feudalismo, capitalismo, y que de eso derivan la esclavitud que ha tenido muchas personas, es decir, la persona de dinero que maneja las tierras y las personas que trabajan para este señor, que prácticamente generan un salario, y eso es lo que más o menos, a mi criterio, es lo que se deriva del Estado, la división de las clases sociales a nivel población. La monarquía es una forma de gobierno de un Estado. Como lo dice la palabra gobierno, gobierna a Guatemala, lo cual el gobierno que está aquí en Guatemala en estos momentos lo que está haciendo es robarnos con nuestros impuestos de todo el pueblo. En realidad, todos los partidos políticos, a la hora de hacer campañas, publicidades, que ofrecen y ofrecen, en realidad, donde finalizan sus 4 años de poder, nos damos cuenta que la seguridad en Guatemala sigue siendo la misma, que eso de las bolsas solidarias nunca fue cierto. Todos los presidentes en Guatemala han estado robando, y en realidad, pues, a los que no han agarrado es porque de plano lo han hecho bien. Entonces, hay que ver que existe también la monarquía parlamentaria. Es una de las formas de gobierno existentes en Guatemala, en las democracias también, que la ley es la que ejerce la función aquí en Guatemala. Y lo vamos a hablar de lo que es organismo legislativo, el cual están los diputados en el centro de este organismo, y en realidad los diputados pues no
ejemplo, lo de la despenalización de las drogas, que eso ya lleva tiempo viendo y los diputados nunca se logra, ¿verdad?, de que se apruebe esa ley, al igual que la pena de muerte. Por Guatemala, por temor de que otros países extranjeros nos quiten esa ayuda, la poca ayuda que nos pasan aquí a Guatemala, pues es que no se ha aprobado esa ley, que en realidad haría bien acá en Guatemala por tanta inseguridad y tanto crimen. Siguiendo con el noticiero, Rubí Ramírez. Ahora en otro segmento de noticias, Eli González. Gracias, Rubí. Pues como saben, estamos tratando temas bastante importantes acerca de la política y les voy a hablar acerca de lo que significa la consolidación y expansión aquí en Guatemala. Primero sepamos qué significa consolidación o consolidar. Es la acción y efecto de poder consolidar o estabilizar algo. Mucho depende de este concepto, aquí lo vamos a tocar, que es la economía en Guatemala. Es uno de los factores que pues afecta a Guatemala por las múltiples deudas que tiene con bastantes países. La idea de que fuera una consolidación económica aquí es que tuvieran solo un país a quien poderle pues pagar las deudas, como pues, pasa en cualquier situación. Nosotros queremos acabar con una deuda, lo que tenemos que hacer es pues prestarle, en este caso podemos hacerlo con un banco y poder terminar esa deuda y ya no tenemos tantas deudas por otros lados. Es lo mismo que necesitamos aquí en nuestro país, ¿verdad? Terminar las deudas, pero con solo una persona directa o con solo un país. Eso es lo que el tema más que afecta acá a Guatemala, y lo que hace también un gran apoyo es el Banco de Guatemala, que también contamos aquí con nosotros, que es el Banco Central de acá. Entonces, si queremos entender bien este concepto, debemos saber que vamos a terminar esta deuda que tenemos solo si sabemos seguir lo que significa consolidar, terminarla, estabilizarla, y ya solo nos quedamos con esta deuda estable. Hay otro concepto también que nos ayuda a saber lo que es expansión. Eso nos va a entender que se va a difundir, se va a expandir, ¿verdad? O sea, todo lo que significa ir más allá. Entonces, si nos vamos aquí a situación de Guatemala, pues nosotros a veces queremos dar a conocer bastante de nosotros, pero también en política también tenemos uno de los temas más importantes, o destacamos a veces mucho por eso, pero por noticias que no nos benefician tanto, sino más que todo son notas rojas, ¿verdad? Entonces necesitamos también expandirnos como un país que es muy rico en otras cosas, pero en política sí, a veces estamos en un campo bastante difícil y muy atacado, ¿verdad? Porque sabemos que las personas que se involucran en este campo son pues personas que tal vez han hecho un buen trabajo, pero también detrás de eso tienen una historia bastante, pues por así decirlo, delicada. Entonces, démonos a conocer por nuestro trabajo, y en el campo de política pues tratemos de hacer lo que muchas personas quieren, es pues transparencia en el trabajo, y también pues que se sepa hacer lo que se tiene que hacer. Las personas que están en el poder, que se den a entender, que se den a conocer por ese trabajo, que necesitamos que día a día mejore para el futuro de Guatemala, y los jóvenes en este caso que somos nosotros, involucrarnos también. Ahora, ¿qué nos quieres tú, Rubí? Bueno, para definir poder, esto es un concepto central de la ciencia política. Esto sería la capacidad de una persona o de un grupo para determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de otros. Por ejemplo, los partidos políticos. Estos, al llegar al poder, hacen mal uso de lo que es el pueblo, el voto que le da el pueblo. Por ejemplo, con el partido actual podemos tener una opción muy clara directamente lo que es, por ejemplo, la vicepresidenta. Tiene a su hijo trabajando con ella, pagándole, por ejemplo, un sueldo exuberante, o demasiadas plazas fantasmas en las cuales ellos han llegado directamente a hacer uso de su poder, condicionando a las personas que pueden dirigirse o no directamente a lo que es a las diferentes plazas, ¿verdad? También la autoridad, esto podría hacerse referencia a una potestad que logra alguien o a un líder legítimo
o alguien que obtiene poderes o facultades sobre un grupo de personas. En este caso podríamos poner como por ejemplo a los diputados o a los ministros. Los diputados, como bien sabemos, actualmente tienen 126 días en los cuales no han laborado. Ellos tienen una autoridad que realmente pues en Guatemala es muy... Como bien sabemos, en nuestro país la situación es demasiado precaria, debido a que la autoridad la ejercen personas sin escrúpulos que únicamente actúan en beneficio de su propia bienestar, sin pensar en el pueblo, el cual sigue en situaciones precarias. A las autoridades no les importa dejar de comer a nadie por el simple hecho de meterse un par de millones a la bolsa, como bien lo sabemos todos. Vamos a volver a mencionar a la vicepresidenta Valdetti, que realmente a mí me llama mucho la atención, pues su familia se está enriqueciendo grandemente. Máximo su hijo, que acaba de comprar una casa en la zona 14 de varios millones que obviamente salieron de nuestros impuestos, de nuestras bolsas, de nuestro trabajo arduo, y simplemente para que el niño de mami llegue y tenga una casa de varios millones, sus viajes exclusivos, supuestamente el gobierno tenga sus pagos de varios millones, realmente que nunca los recibieron. Este es el tipo de autoridad que tenemos actualmente. Los diputados que pues básicamente van simplemente a hacer acto de presencia a lo que es el Congreso, cobran un sueldo exuberante, vuelvo a repetir, nuestros impuestos simplemente por ir a calentar un sillón. Los ministros pues dejarán mucho que decir también, ¿verdad? Que es nuestra autoridad. Lamentablemente todos hemos puesto nuestro grano al votar por dichos diputados, presidente, vicepresidente, los alcaldes, todas las personas, pero esta es la autoridad que lamentablemente tenemos en Guatemala. Y ahora me están informando que tenemos un enlace con nuestra compañera Lidia Coller. Vamos a... Carlos Quies, que nos hablará un poco del criterio que él tiene de la democracia y la política aquí en Guatemala. Don Carlos Quies, ¿me podría ayudar? ¿Cómo usted cree que es la política aquí en Guatemala? Bueno, la política en Guatemala, como se ha visto en los últimos periodos de elecciones, únicamente es una cuestión de temporalidad, ¿verdad? Es una cuestión que solamente se da para los procesos de elecciones, llámese de alcaldes, de diputados o de presidenciables, ¿verdad? Entonces no es una constante la participación política, sino que es meramente electoral. Claro. ¿Y usted cree que aquí en Guatemala gobierna el pueblo o las autoridades del Estado? Como le decía, ¿verdad? Yo considero que las personas que hacen política, que se inmersan dentro de los partidos políticos, son quienes al llegar a los gobiernos hacen la labor de gobernar, pero no gobiernan, digamos, como un mandato, como lo dice la Constitución, como un mandato de la soberanía del pueblo delegada en los candidatos, sino que ellos se arrogan para sí el gobierno y hacen su propia forma de gobierno, que no, en su mayoría a veces no responde a los intereses de la mayoría, porque son únicamente procesos eleccionarios temporales, digamos. Don Carlos, si usted con sus propias palabras me podría decir para usted qué significa democracia. La democracia, bueno, la democracia debería ser el poder del pueblo, ¿no? La democracia debería ser la participación colectiva, la democracia debería ser, pues, el escucharse todos y el proponer para debatir. Para usted, ¿cómo cree que deben ser los derechos aquí en Guatemala, los derechos humanos? Los derechos humanos. Ajá. Yo considero que los derechos humanos deben ser para todas las personas por igual, ¿verdad? No se puede decir, como lo han dicho en algunas oportunidades, que los derechos humanos solo sirven para defender ladrones. Al contrario, el hecho de que tengamos derechos humanos nos hace posicionarnos como personas y también nos da a nosotros también obligaciones, que es respetar los derechos de los demás. Entonces, deben ser para todos. Claro, muchísimas gracias, don Carlos. ¿Qué? Pues esta sería una de las personas que nos ayuda a ver la política en general en Guatemala. Y acá nos dio el criterio que él tiene para la política y democracia. Muchísimas gracias. ¿El objetivo de un movimiento de protesta? Pues yo considero que el objetivo de las protestas, o más bien el hecho de que se den las protestas, obedece a una necesidad sentida, obedece a satisfactores no otorgados a la población y a condiciones de vida por las cuales hace necesario expresarse cuando los gobernantes hacen oídos sordos a la realidad que viven. Porque como lo mencionaba en la pregunta anterior, los partidos políticos regularmente cuando llegan al gobierno se centran en sus intereses y se centran en los beneficios que puedan
conseguir a través del ejercicio del poder, mientras que los grupos sociales, los grupos organizados o no, lo que hacen es demandar todos los satisfactores que no les han dado en su momento. Entonces, aunque a algunas personas no les parezca que existan movimientos de protesta, no existe otra forma de hacerse oír, porque si las elecciones se dan cada 4 años y solamente cada 4 años les interesa a la población, la gente que vive día a día sus condiciones de inseguridad, de pobreza, de marginalidad, tienen la necesidad de hacerse oír. Y aunque lastimosamente se violen algunos derechos, deben también verse que se están violentando también los derechos de las personas. Por eso decimos que los derechos humanos deben ser para todas las personas por igual. Y por eso las protestas pues obedecen a una necesidad sentida de las personas, porque nadie va a exponerse ni a salir a la calle, ni a que le golpeen, le lastimen o le maten, si no tiene algo de sentido y algo fundamentado para hacerlo. Por cosas que no tiene valor, ¿verdad? Exacto, nadie va a Que lo exponerse. matan a uno con cosas que no hay, o sea, por un celular, Exacto. que vale más la vida de uno. Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos presentando a la señora Begonia Bouza, que nos estará hablando de temas relacionados con la política, el cual sería la primera pregunta, perdón. ¿Qué es la política para usted? Bueno, yo creo que aquí hay como varias cosas, ¿no? Una es la política así como actividad, ¿no? Que es lo que vemos, lo que hacen los políticos. Y eso es como algo obvio, ¿no? La gente tiene que identificar política con político y su actividad, ¿no? O sea, pero para mí personalmente creo que la política es algo más amplio. O sea, creo que la política va desde administrar los bienes o cosas públicas hasta una forma de participación. Entonces yo para mí, o sea, entiendo la política como un instrumento para poder construir un Estado o una sociedad orientada a un objetivo que nos hayamos fijado, ¿no? Entonces incluiría ahí muchas cosas aparte de, no sé, la actividad meramente política, como cultura política, como participación ciudadana, como valores democráticos. Entonces en ese sentido, o sea, a mí me gusta pensar que la política, o sea, es algo más que lo que hacen los políticos. Y a su criterio, ¿cómo determinaría usted el concepto democracia? Bueno, para mí la democracia es una forma concreta que puede adoptar un sistema político. O sea, cuando entendemos democracia es una forma como de estructurar el Estado y también la sociedad, ¿no? O sea, es la forma en la que la sociedad va a participar en la política, por así decir, ¿no? Entonces, o sea, se supone que en democracia hay como unos principios de igualdad o de libertad que conforman y caracterizan un sistema político. Muy bien, otra preguntita que le quería hacer era ¿cómo cree usted que los derechos humanos deben hacerse aquí en Guatemala? Que el gobierno nos ayude a nosotros para que los derechos humanos sean firmes en Guatemala. Pues así es una pregunta muy difícil. O sea, yo pienso que, por ejemplo, los derechos humanos no son así algo abstracto, ¿no? O sea, los derechos humanos son producto siempre de luchas sociales, ¿no? Que tratan de conquistar o limitar el poder que en algún momento ha tenido el Estado y que ha sido un poder nocivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, los derechos humanos son dinámicos, o sea, no se puede institucionalizar así derechos humanos, ¿no? Sino tiene que ser como un intercambio recíproco de las personas que defienden sus derechos y las autoridades que los respetan, ¿no? Entonces, para mí hablar como de derechos humanos en general es complicado, ¿no? Porque la gente tiene que identificarse con eso. O sea, el derecho al trabajo es un derecho humano, el derecho a tener una vivienda es un derecho humano. Entonces es como hay que concienciar a la gente o que la gente se vaya apropiando de esos derechos para que también pueda exigir ante el Estado, ¿no? Y después el Estado tiene que asumir sus responsabilidades, ¿no? O sea, hay leyes nacionales, normativa nacional e internacional que el Estado tiene que, o sea, tiene que imponer, ¿no? Pero no imponer en un plan mal, quiero decir, sino que establecer las estructuras y los canales necesarios para poder cubrir esas demandas y cumplir con sus obligaciones como Estado. ¿Y acá en Guatemala cree usted que gobierna el pueblo? Bueno, yo no soy guatemalteca, ¿no? Pero, o sea, yo llevo así un tiempo en el país y para mí no. O sea, yo creo que Guatemala, así un poco visto desde fuera,
tiene algunas cuentas pendientes, ¿no? No siento que hay una cultura política en el sentido de... Claro, en el tiempo que lleva acá viviendo se ha dado cuenta, ¿verdad? De Sí. cómo es que vivimos acá los guatemaltecos, la inseguridad ante todo, ¿verdad? O sea, yo creo que dentro del sistema político o dentro de la democracia, el papel del ciudadano es fundamental, ¿no? Y eso requiere como la creación de una cultura política. O sea, yo como ciudadano tengo obligaciones y derechos, ¿no? Entonces, tengo que ser consciente de que, o sea, que mi papel en la sociedad no es votar cada X tiempo, ¿no? Y después, bueno, pues ya estuvo. Entonces se trata como de, no sé, crear ese germen, ¿no?, de cultura política que permita que el pueblo acabe tomando verdaderamente decisiones, ¿no? O sea, que participe en la toma de decisiones. Entonces yo creo que en Guatemala, o sea, también por su historia reciente a lo mejor, tiene un estado un poco particular, ¿no? Entonces creo que eso es un trabajo, o sea, que tiene que hacer el pueblo guatemalteco, ¿no? O sea, también pensar como sociedad dónde queremos ir, cómo queremos llegar y cómo vamos a participar en ese proceso, ¿no? Porque al final, o sea, cualquier sistema político parte de una expresión del pueblo al Estado. Pero bueno, ahí es una opinión, ¿verdad? A lo mejor. Bueno, pues ya escucharon la opinión que tiene acá nuestra señora Begonia. Entonces, Siguiendo con las noticias, Amílcar Girón, presentando nuestros nuevos titulares. Buenas noches, con ustedes Jennifer Estrada. En esta noche vamos a hablar un poco sobre Estado moderno. En Guatemala en realidad no existe Estado moderno, lo que existe es una similitud de Estado moderno en Europa. Estado moderno ha de ser entendido como Estado-nación. ¿Qué es Estado? Hay que definir que es una noción con nivel político que sirve para presentar una modalidad de organización de tipo soberana y coercitiva para alcance social. Estado es el gobierno, son los políticos y todos los que se encargan de dirigir el país. Y nación somos cada uno de nosotros los que conformamos el país de Guatemala. Democracia. ¿Llamar a nuestro país democracia? ¿Será que eso es lo que tenemos nosotros en nuestro país? Democracia es llamado como término el elegir a nuestra estructura, la cual nos va a dirigir en un sentido en el cual toda nuestra sociedad quede con un propósito establecido y siempre con un conjunto en el cual todo lo que es la sociedad elegida crea una organización de Estado, la cual toma decisiones colectivas para poder formar leyes y demás en nuestro país. El autoritarismo o dictadura, llamado también como poder único, es el cual va a establecer todo lo que vamos a realizar nosotros como función en pueblo. En este caso va a establecer a qué nos vamos a dedicar, después de nuestros estudios, a qué nos vamos a dirigir exactamente. Esto nos habla de que no tenemos nosotros ninguna potestad sobre lo que hemos aprendido y ningún motivo de seguimiento o evolución dentro de la sociedad. Siempre vamos a estar en un estado político en el cual se nos va a indicar qué es lo que tenemos que realizar día a día. En estos momentos nos informan que tenemos un enlace con nuestra compañera Candy Romero. Candy, te escuchamos. Centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX. En esta oportunidad nos encontramos con el procurador Luis Barrientos. Él trabaja en la Subgerencia de Recursos Humanos de IX. En este momento le vamos a formular una serie de preguntas y desde luego gracias por su apoyo. Una es, ¿podría definirnos qué es para usted política y democracia en Guatemala? Gracias. Para comenzar a poder definir qué es política y democracia, empezaríamos con que política es una manera de ejercer el poder que tienen ciertas autoridades y grupos en esta sociedad, en Guatemala en especial. Y democracia la vamos a ver como una forma de una organización en la cómo se va a dar, y el país tiene que tener democracia, es una personalidad jurídica con la que cuenta el Estado de Guatemala. Política van a ser aquellas personas
y democracia es lo que van a ejercer estas personas dentro del país de Guatemala. La segunda pregunta, ¿usted cree que existe la democracia en Guatemala? Pudiéramos definir que si existe o no existe la democracia en Guatemala es amplio el criterio. En Guatemala sí existe la democracia, aunque no se contempla en la gran mayoría. La democracia va a ser aquella que, en el sentido de que nosotros podemos elegir a nuestros candidatos, ahí estamos ejerciendo la democracia en nuestro país. Entonces sí existe la democracia, que los gobernantes a veces no la puedan llevar y que no se pueda dar a cabalidad, pero en realidad sí existe la democracia en Guatemala. Una tercera pregunta. Para usted, como ciudadano, ¿cuáles cree que son sus derechos como guatemalteco? Todo ciudadano guatemalteco tiene derechos y obligaciones que adquiere desde el nacimiento. Como persona, los derechos los cuales nosotros tenemos obligación y adquirimos se encuentran regulados en la Constitución Política de la República. El artículo 3 al 42 nos estipula ahí cuáles son los derechos que nosotros tenemos, como el derecho a la vida, que es un derecho inherente que toda persona tiene. Esos son los derechos, en mencionar algunos, ¿verdad?, que ya tenemos cada persona. La cuarta pregunta. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de un movimiento de protesta? El objetivo de una protesta siento que se da al momento de que se pierde el diálogo o no se da una buena comunicación. Existen varios factores por los cuales se dan los movimientos de protesta. De hecho, para una buena negociación es el buen diálogo, los buenos criterios. En Guatemala existe también el derecho a la protesta, siempre y cuando sea pegado a ley, ¿verdad? Pero todo ciudadano puede ejercer tanto, ahí como decíamos, sus derechos y obligaciones, y entre una de esas está cumplir con lo que quepa en ley. Bueno, y la última pregunta. Para usted, ¿quién gobierna Guatemala? ¿El pueblo o el gobierno? No debería de existir una rivalidad en quién es quien gobierna el pueblo, porque tanto el pueblo como el gobierno, el pueblo elige a quienes van a ser los gobernantes, y los gobernantes solo van a ser los servidores públicos que van a ejercer un mandato que el pueblo les da. Son por tiempo definido, en este caso serían 4 años que van a ejercer. Entonces sería ahí sí que las dos partes las que tendrían que ejercer, el pueblo siendo responsables con la elección, ser responsables ellos, y el gobierno tener la responsabilidad de que fueron electos. Entonces en este caso sería la igualdad en los dos, aunque se da que el gobierno es el que ejerce. Bueno, muchas gracias. Y efectivamente terminamos con su servidora. El tema que yo tengo es el Estado benefactor. Un Estado benefactor es un beneficio político que busca la tranquilidad de todo ciudadano, los cuales son tomados en cuenta la vivienda, educación, seguridad y salud. Este beneficio se obtiene por medio de los impuestos que cada ciudadano aporta, con el fin de que cada persona tenga una vida más tranquila. En Guatemala el Estado benefactor existe, sin embargo es ineficaz, ya que por ejemplo en los hospitales es realmente molesto e incómodo para los pacientes por la falta de medicamentos, infraestructura en mal estado, etc. En la educación, vemos que las escuelas también son parte benefactoria, sin embargo, es incompetente el recurso en el que, por ejemplo, los útiles se dan incluso hasta los 4 meses, hasta los 6 meses, cuando el alumnado ya inició su año escolar. También existe, y no siendo así, las mejores armas para ellos. También existe la refacción, que no se da consecutivamente. Se da cada vez que se puede, y pues de plano esto también es ineficiente. Muchas veces no existen pupitres, la inmobiliaria es escasa, la infraestructura también en las escuelas es pobre. Y siendo un punto tan importante como lo es la educación, debería de ser un ámbito
debería de ser un ámbito mejorado. Otro punto es la inseguridad. Es decir, ¿de qué nos sirve que existan los agentes de seguridad, los policías, los militares, si al final de cuentas ellos son las personas que abusan de su poder, nos coaccionan, nos sobornan y así sin llegar a una seguridad total en el país? La vivienda también es otro punto en el que el factor benefactor nos sirve, igualmente porque no se cumple, porque todos o la mayoría de ciudadanos no tienen una vivienda fija. Entonces así finalmente nos podemos dar cuenta que lamentablemente los ciudadanos contamos con garantías que finalmente no se nos dan. Y pues recordándoles y cerrando esta edición que nos pueden seguir en Twitter y Cara de Libro. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos.